¿Tienes idea de cuántas cosas en tu sala pueden estar bloqueando la presencia de Dios en tu hogar sin que lo sepas? La Biblia es clara cuando dice, no darás cabida al mal en tu casa. Salmo 101, 3. Este versículo no es solo una advertencia, sino una revelación sobre cómo lo que permitimos en nuestro espacio personal afecta directamente nuestra vida espiritual. Hoy profundizaremos en lo que dice la palabra sobre los objetos, símbolos y prácticas que debes sacar de tu sala si quieres vivir en armonía con Dios. Te mostraremos cómo identificar estos elementos y por qué su presencia puede estar deteniendo bendiciones en tu vida. Tal vez lo que consideras decoración sea, en realidad, una puerta abierta al enemigo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente lo que hay en la sala de tu casa? No solo como un espacio decorado o un lugar de descanso, sino como un territorio espiritual. Es fácil pensar que lo que colocamos ahí son simples adornos, recuerdos o detalles sin mayor trascendencia. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, descubrimos una realidad mucho más profunda. Nuestros espacios físicos no son neutrales. Y lo que permitimos dentro de ellos tiene consecuencias espirituales reales. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta palabra no es suave. No dice cuidado. No dice piénsalo 2 veces. Dice claramente que si introduces lo abominable en tu casa, te vuelves anatema como eso que trajiste. Eso significa estar bajo maldición, quedar expuesto al juicio y a la separación de la presencia de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha sido enfático en cómo deben ser los espacios donde Él habita. El tabernáculo en el desierto fue construido con instrucciones meticulosas y cada elemento tenía un significado. No se podía introducir cualquier objeto, cualquier diseño, cualquier cosa que al ojo humano pareciera hermosa, pero que no fuera consagrada. Entonces, ¿por qué hoy pensamos que nuestras casas, que también pueden ser altares, pueden llenarse de cualquier cosa sin consecuencia? ¿Por qué hemos tolerado lo que Él abomina solo porque está de moda o porque lo trajo un amigo como recuerdo de un viaje? La respuesta está en la falta de discernimiento, en la normalización de lo profano y sobre todo en la ignorancia espiritual que el enemigo ha usado para cegar a muchos. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en el libro de Josué. Después de la gran victoria en Jericó, Dios había ordenado que no se tomara ningún objeto de esa ciudad para uso personal. Sin embargo, Acán desobedeció, tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. ¿Qué ocurrió como consecuencia? La siguiente batalla fue un desastre. Israel fue derrotado. La razón: había anatema en el campamento. Josué 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. El pueblo entero fue afectado por lo que uno trajo a su casa. Y aunque pareciera un simple manto, algo decorativo, algo valioso incluso, delante de Dios era maldito. Este pasaje nos grita una verdad que hoy sigue vigente. Lo que escondes en tu casa puede ser la causa de tus derrotas, de tus luchas espirituales, de la ausencia de paz. Muchas veces creemos que el enemigo nos ataca desde fuera, cuando en realidad le hemos abierto la puerta desde dentro. Y no siempre de forma evidente. No necesitas practicar brujería para tener puertas abiertas.
A veces basta con tener un adorno con símbolos paganos, una escultura de origen ocultista, una figura que representa a un dios falso. Y sí, incluso si solo la compraste porque lucía bonita, no se trata de superstición, se trata de principios espirituales. En 2 Reyes 23-24, durante la reforma del rey Josías, dice que quitó del templo de Jehová a todos los objetos que se usaban para la adoración de ídolos y brujería, y que los quemó fuera de Jerusalén. No los vendió, no los regaló, no los almacenó para otro momento. Los destruyó porque entendía que mientras eso permaneciera, la presencia de Dios no podría manifestarse plenamente. He visitado hogares donde todo parece estar en orden. Limpieza, buen gusto, armonía visual. Pero hay una opresión en el ambiente que no puede explicarse con palabras. Y al hablar con las personas, muchas veces sale a la luz que conservan objetos que vienen de prácticas espirituales oscuras. Máscaras africanas, figuras budistas, artesanías con símbolos esotéricos, libros de contenido espiritual confuso, cosas que llegaron como regalos, recuerdos de viajes o simplemente por imitación de tendencias, pero que cargan una historia y una influencia invisible. La Biblia es clara cuando dice en 1 Corintios 10:20-21, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay punto medio. O consagras tu hogar a Dios o permites que otros espíritus lo contaminen. Y quizá te estés preguntando, pero si yo no creo en eso, ¿igual me afecta? La verdad es que no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Dios ha dicho. Las leyes espirituales no dependen de la opinión humana. Nadie puede decir que el fuego no quema solo porque no cree en él. Si pones la mano, te quema igual. Lo mismo ocurre con los objetos que portan maldición. No es tu intención lo que determina el efecto. Es el origen espiritual de aquello que has traído a tu casa. He conocido casos de personas que después de retirar ciertos elementos de sus salas, comenzaron a experimentar una paz nueva, sueños restaurados, relaciones familiares sanadas y una atmósfera completamente distinta. Porque al limpiar el espacio, permitieron que el Espíritu Santo volviera a fluir. El enemigo no necesita grandes portales para operar. A veces un pequeño adorno basta para establecer un derecho legal sobre un hogar. Por eso Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Eso incluye el espacio físico. Cada rincón de tu casa debe ser territorio santo. No se trata de vivir con paranoia, sino con discernimiento. Tampoco se trata de condenar todo lo que no entendemos, sino de ir a la palabra, buscar dirección, orar con sinceridad y permitir que el Espíritu Santo nos muestre qué debe salir de nuestra sala. Porque tal vez has estado pidiendo respuestas, soluciones, milagros, y Dios está esperando que quites lo que impide su manifestación. La sala, espiritualmente hablando, es un lugar estratégico. Es el punto de encuentro, el sitio donde se reciben visitas, donde se comparte en familia, donde muchas veces ocurren las conversaciones más profundas o los momentos más importantes del día. Y si ese espacio está contaminado, todo lo que fluye desde allí también lo estará. Lo mismo ocurrió en el templo, cuando Jesús entró y vio que se había convertido en un mercado. Lo primero que hizo fue limpiar, volcó mesas, expulsó a los mercaderes, reprendió con autoridad, porque entendía que no podía haber comunión con el Padre mientras lo sagrado estuviera mezclado con lo profano. Tu casa
y específicamente tu sala también necesita esa limpieza espiritual. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivía con ansiedad constante. No dormía bien, tenía problemas con sus hijos y sentía que todo en su vida estaba estancado. Durante una visita pastoral, el ministro notó un cuadro en la pared que representaba una figura mitológica. La mujer no sabía su significado, solo lo tenía porque le parecía interesante. Al investigarlo descubrieron que estaba vinculado a una deidad pagana relacionada con el caos. Al retirarlo y orar por el hogar, todo cambió. No fue inmediato, pero fue progresivo. La atmósfera espiritual comenzó a liberarse. Su descanso mejoró. Las peleas familiares cesaron y su vida espiritual dio un giro. Hay una guerra invisible pero real. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces esa lucha ocurre en el salón de tu casa, mientras ves televisión, mientras recibes una visita, mientras piensas que todo está bien. Pero si no revisas lo que has permitido entrar, puedes estar peleando una batalla desventajosa. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata solo de lo que ves, sino de lo que no ves. La invitación no es a desechar sin criterio, sino a examinar, a orar con humildad y pedirle al Señor que revele qué objetos no deben estar ahí. Él es fiel para mostrarlo, y cuando lo haga no titubees. Quita lo que debe ser quitado. Quémalo si es necesario. No lo regales, no lo guardes en el trastero, no lo vendas. Lo que contamina no se recicla, se destruye. Así lo hizo Josías, así lo ordenó Dios en Deuteronomio, y así lo sigue esperando de nosotros. Porque cuando limpias tu casa, limpias tu corazón. Cuando decides honrar a Dios en cada rincón, abres las puertas del cielo sobre tu familia. Y todo lo que parecía estancado comienza a fluir. Lo que estaba oscuro se llena de luz. Lo que estaba confundido se aclara. Lo que estaba bajo ataque se fortalece. Porque la presencia de Dios no cohabita con lo profano. Y si tú le das el lugar que merece, Él llenará tu hogar de paz, de dirección, de poder y de propósito. No ignores esta verdad. No subestimes los pequeños detalles. Recuerda que lo que escondió Acán fue suficiente para detener toda una nación. Tal vez hoy lo que tú necesitas no es un cambio externo, sino una purificación interna que comience con lo que te rodea. Y cuando tomes ese paso de obediencia, verás cómo Dios honra tu decisión. Porque Él no solo quiere habitar en tu corazón, quiere habitar en tu casa. Y lo hará si tú se lo permites. ¿Estás listo para revisar tu sala con ojos espirituales? Porque lo que saques hoy puede ser lo que libere tu mañana. Hay algo profundamente espiritual en lo que permitimos que entre por nuestros ojos y nuestros oídos. Aunque muchos lo consideren inofensivo, la Biblia nos revela que no todo lo que el mundo presenta como entretenimiento es neutro o inocente. Jesús fue muy claro al enseñar: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22 a 23. Esta afirmación no se refiere únicamente a la vista física, sino a la puerta espiritual que representa nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que dejamos que se repita constantemente en nuestra sala, tiene el poder de iluminar o de contaminar nuestro interior. Y cuando esas imágenes o sonidos no están alineados con la verdad de Dios, generan una oscuridad que se filtra lenta pero poderosamente en la atmósfera del hogar. La sala de la casa para muchas familias se ha convertido en el epicentro de la vida diaria. Es donde se proyectan las series, películas, videos musicales o videojuegos que marcan tendencia. Es donde el televisor permanece encendido por horas, incluso como sonido de fondo, mientras se conversa, se come
o simplemente se busca descanso. Pero lo que muchas veces se ignora es que cada palabra, cada imagen, cada mensaje que se emite desde esa pantalla está formando pensamientos, estableciendo creencias y moldeando conductas. La repetición no solo normaliza el contenido, sino que también lo implanta en el corazón. La mente humana, creada por Dios con una capacidad única de absorber y retener información, se convierte en un terreno fértil donde crecen las semillas que se siembran a través del oído y de la vista. Y si esas semillas no provienen de la verdad, inevitablemente brotarán frutos de confusión, ansiedad, tentación o incredulidad. El apóstol Pablo nos advirtió sobre este principio al decir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Renovar el entendimiento implica un rechazo consciente y radical a los moldes de pensamiento que este mundo impone, especialmente a través de los medios de comunicación, la televisión, el internet, las plataformas de streaming y las redes sociales. No son solo herramientas tecnológicas, son canales que transmiten visiones del mundo, valores, actitudes y deseos. Cuando el contenido de estos canales contradice la palabra de Dios, se establece una lucha interna entre la verdad y la mentira. Y cuando esa lucha ocurre en la sala de la casa, sin filtro, sin discernimiento, sin oración, lo más probable es que el alma comience a inclinarse hacia lo que entretiene más, aunque edifique menos. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, comprendía este principio. En el Salmo 101:3 escribió: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Su compromiso con la pureza visual no era legalismo, era entendimiento espiritual. Sabía que lo que se contempla se desea, y lo que se desea se termina buscando. Este patrón es claro desde Génesis. Cuando Eva miró el fruto prohibido, lo vio agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, y luego lo tomó. Antes de pecar con las manos ya había cedido con la mirada. Por eso el enemigo sigue utilizando hoy la misma estrategia: presentar imágenes, escenas, mensajes atractivos que seduzcan el corazón y lo desvíen poco a poco del propósito divino. Muchas de las producciones actuales glorifican lo que Dios condena. Se presentan escenas de violencia, inmoralidad sexual, brujería, idolatría, lenguaje ofensivo, desobediencia a la autoridad y todo tipo de distorsiones sobre lo que es correcto y verdadero. Se normalizan los antivalores y se ridiculiza lo sagrado. La figura de Dios es sustituida por arquetipos vacíos o manipulada para justificar todo tipo de conducta. Incluso en producciones aparentemente familiares o neutrales hay mensajes subliminales, agendas ideológicas o guiños espirituales que contradicen directamente la palabra de Dios. No se trata de una casualidad. El enemigo sabe que si puede controlar lo que entra por tus sentidos, puede influir sobre tus decisiones. Por eso en Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la forma más directa de llegar al corazón es a través de los ojos y los oídos. La música también juega un papel clave en esta influencia. Desde tiempos antiguos los sonidos han sido instrumentos de adoración o de rebelión. En el cielo, antes de su caída, Lucifer fue descrito como un ser lleno de instrumentos musicales. Su caída no solo lo convirtió en el adversario, sino también en el distorsionador del sonido. Muchas canciones modernas promueven la lujuria, el egoísmo, la venganza, la codicia y una forma de vivir completamente alejada
del temor de Dios. Aunque sus melodías sean pegajosas y su ritmo atractivo, el contenido que llevan puede ser profundamente destructivo. En Efesios 5, 19 a 20 se nos instruye a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un detalle menor que la música esté alineada con la alabanza y la gratitud, porque lo que se canta se proclama, y lo que se proclama se activa en lo espiritual. Cuando en una sala se reproducen constantemente sonidos que exaltan el pecado o imágenes que alimentan la carne, el ambiente espiritual de ese lugar se ve comprometido. El Espíritu Santo es sensible, y aunque habita en los corazones que le han recibido, también se entristece ante la exposición constante al pecado. En Efesios 4:30 se nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto significa que no solo debemos cuidar nuestras acciones, sino también nuestras exposiciones. Y si nuestra sala está saturada de contenidos que apagan la voz del Espíritu, difícilmente experimentaremos en ese lugar dirección, revelación o paz. Porque donde el corazón se llena de ruido, la voz de Dios se silencia. Las Escrituras también nos revelan que nuestra vida espiritual se fortalece o se debilita en la medida en que alimentamos nuestro interior. En Colosenses 3:12 nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aunque muchos piensen que esto solo se refiere a prioridades o valores abstractos, también abarca la elección concreta de qué consumimos, qué permitimos que nos influencie y qué tipo de contenido colocamos como centro de atención en nuestro hogar. Porque poner la mira en las cosas de arriba no es solo orar o leer la Biblia, también es filtrar todo lo que entra en nuestro entorno para asegurarnos de que esté alineado con el reino de Dios. El enemigo no necesita atacar de forma evidente para causar daño. A veces basta con distraer, con desenfocar, con llenar de entretenimiento que consume tiempo y mente, pero no edifica el alma. Por eso, el llamado de la Escritura es claro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y uno de los lugares donde más fácilmente puede operar es en la comodidad de la sala. Cuando no hay vigilancia espiritual, cuando se ha entregado ese espacio al entretenimiento sin filtro y cuando se ha dejado de lado el altar para levantar una pantalla que ocupa el lugar central. Es necesario recuperar la conciencia de lo sagrado. El hogar no es solo un refugio físico, sino una extensión del territorio espiritual que Dios nos ha dado para habitar en su presencia. Y si realmente queremos que su paz llene nuestra casa, si deseamos que su presencia repose en nuestras reuniones familiares, debemos comenzar por evaluar qué se está reproduciendo constantemente en nuestro espacio. No podemos clamar por bendición mientras permitimos que la maldición entre a través del entretenimiento. No podemos pedir que Dios hable mientras saturamos la atmósfera con voces que se oponen a Él. La transformación comienza con decisiones concretas. Cerrar puertas que antes estaban abiertas. Apagar lo que antes parecía inofensivo, pero que ahora reconocemos como nocivo. Reemplazar lo secular que contamina por lo santo que edifica. No como una regla religiosa, sino como un acto de amor y reverencia. Porque cuando Dios es entronado en la sala, todo lo demás comienza a alinearse. La conversación cambia, el ambiente se purifica, la familia se fortalece, la mente se renueva.
Y esa transformación no ocurre de forma automática, sino como resultado de una decisión valiente: consagrar lo que antes se ignoraba. Si de verdad queremos hogares donde fluya la presencia de Dios, debemos empezar por aquello que parece más cotidiano, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que dejamos entrar sin cuestionarlo. Porque lo espiritual no comienza solo en la iglesia o en la oración, comienza en lo diario, en lo que permitimos frente al sofá, en lo que reproducimos una y otra vez sin considerar su efecto eterno. Dios no está distante. Él desea habitar entre nosotros, pero su presencia no comparte espacio con lo profano. Y si queremos más de Él, debemos hacer espacio para Él también en la sala de nuestra casa. Hay momentos en los que el problema no es lo que se ve ni lo que se escucha, sino lo que se ha guardado en el corazón y que sin darnos cuenta ha contaminado el ambiente espiritual del hogar. La sala, como centro de convivencia, muchas veces se convierte en un reflejo de lo que ocurre en las relaciones más cercanas. La Biblia nos habla claramente sobre el impacto de la falta de perdón, del rencor, de los pleitos no resueltos. En Efesios 4:31 a 32 leemos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras no son solo un ideal de conducta cristiana, son una advertencia espiritual. Lo que no se sana por dentro contamina lo que está fuera. Y cuando hay conflicto en el corazón, ese conflicto se extiende a los espacios que habitamos. La sala es donde muchos han discutido sin reconciliación, donde se han dicho palabras que nunca fueron retiradas, donde el silencio, en lugar de ser descanso, se volvió una barrera emocional entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos. A simple vista puede parecer una habitación como cualquier otra, pero cuando no hay perdón, cuando hay heridas abiertas y corazones endurecidos, esa sala se convierte en un campo de batalla invisible. Y por más que se limpie físicamente, por más que se ordenen los muebles o se cambien las cortinas, el ambiente seguirá cargado si no se limpian primero los corazones. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 5:23 a 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación precede a la adoración. No se puede honrar a Dios en una casa donde se guarda resentimiento. Muchos hogares han dejado de experimentar la paz no porque haya pecado evidente, sino porque el perdón no ha sido ejercido. Se convive con heridas como si fueran parte del mobiliario, como si fueran normales, inevitables o incluso justificada. Pero la amargura, aunque silenciosa, tiene una raíz que se extiende y afecta a todos los que comparten el espacio. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto no es una advertencia general, es una descripción precisa de lo que sucede cuando un corazón da lugar al rencor. No se queda en el individuo, se extiende a los hijos, al cónyuge, al ambiente entero. Hay casas donde el Espíritu Santo no se manifiesta con libertad, no por causa de idolatría ni por causa de imágenes ocultas, sino porque hay corazones cerrados, conversaciones pendientes, heridas no tratadas. La falta de perdón es una puerta abierta a la opresión espiritual. En 2 Corintios 2, Pablo escribe: porque también yo, si algo he perdonado al que vosotros perdonáis, lo he hecho en presencia de Cristo por amor a vosotros, para que Satanás no
gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol relaciona directamente la práctica del perdón con la defensa espiritual. Cuando se niega el perdón, se da ventaja al enemigo. Y si esa ventaja se da en la sala de la casa, toda la familia puede quedar expuesta. Jesús fue aún más radical. En Marcos 11:25 dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es una opción, es una condición. No se puede clamar por bendición, dirección o protección divina mientras se retiene en el corazón el veneno del resentimiento. Y cuando ese veneno permanece, impregna lo que se dice, lo que se calla, lo que se respira en el hogar. La sala de la casa es muchas veces el lugar donde se expresa todo aquello que está reprimido. Un comentario sarcástico, una respuesta cortante, una mirada fría, son gestos cotidianos que acumulados levantan muros invisibles. La Escritura nos exhorta a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Efesios 4:26. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos dejado que los días pasen sin pedir perdón, sin reconocer errores, sin buscar restauración? Esa omisión repetida crea un ambiente espiritual estancado. Porque donde no hay perdón, no hay fluir del Espíritu. Donde no hay reconciliación, no hay libertad. Donde no hay humildad, no hay habitación para Dios. El amor que la Biblia nos llama a vivir no es sentimentalismo, es acción concreta. Es disposición a escuchar, a ceder, a confesar, a restaurar. Primera carta a los Corintios 13:5 nos recuerda que el amor no guarda rencor. Esto significa que el perdón no es ocasional, es una práctica permanente. Un estilo de vida que se debe manifestar especialmente en los espacios donde más se convive. No es en el templo donde se prueba la madurez espiritual, es en la casa. Y dentro de la casa es en la sala donde más se revela si el corazón está lleno de luz o de sombra. Porque ahí es donde se comparten las palabras, las miradas, las decisiones que moldean las relaciones. Muchos han intentado llenar el ambiente de su sala con música cristiana, con cuadros con versículos, con mensajes positivos, pero no han visto un cambio porque no han tratado la raíz. El Señor no habita en la superficie. Él mira el corazón. Y si el corazón está lleno de heridas sin sanar, su presencia se retrae. No porque Él se aleje, sino porque el corazón endurecido no le permite entrar. Apocalipsis 3:20 declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta puerta no es física, es emocional, es espiritual. Y muchas veces permanece cerrada por orgullo, por temor, por costumbre. El conflicto no resuelto es una cadena que impide el avance espiritual. La Biblia enseña que donde hay unidad, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo 133, versículos 1-3. Esa unidad no es automática. Se construye con perdón, con empatía, con humildad. No se puede declarar bendición sobre una sala donde hay división. No se puede esperar armonía en un lugar donde hay silencio cargado de dolor. Y cuando esa sala que fue diseñada para ser lugar de encuentro se convierte en campo de tensión, todo en la casa se ve afectado. No solo el ánimo, también la salud, las finanzas, la crianza, la visión espiritual. La reconciliación no es siempre fácil. A veces implica reconocer culpas, abrir heridas, enfrentar conversaciones incómodas. Pero es necesaria. Jesús enseñó que si alguien no perdona, tampoco será perdonado por el Padre. Mateo 6:15. Esa afirmación no admite interpretaciones suaves. El perdón no es una recomendación, es una ley espiritual. Y donde no se cumple, hay consecuencias. Por eso muchas veces lo que falta no es una nueva estrategia familiar, ni un cambio de rutina, ni un retiro espiritual. Lo que falta es el acto profundo y liberador del perdón. Perdonar al padre que hirió, al hijo que se rebeló,
al cónyuge que decepcionó, al amigo que traicionó. Y no solo decirlo, sino soltarlo desde el corazón en la presencia de Dios. Jesús, mientras era crucificado injustamente, declaró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en medio del dolor, nosotros también podemos hacerlo. Y no porque lo merezca quien nos hirió, sino porque merecemos nosotros vivir en libertad. El perdón no libera al otro, nos libera a nosotros. Quita el peso que contamina el alma, que entorpece la oración, que bloquea la comunión. Y cuando ese perdón se extiende, la atmósfera cambia, el hogar respira. La sala se convierte otra vez en un lugar de vida, no de guerra. Porque donde reina el amor, la paz se instala como un aroma que transforma. La falta de perdón es una carga que se acumula y que con el tiempo se convierte en un muro entre el cielo y la tierra. Isaías 59:2 lo afirma con claridad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La oración no fluye, la palabra no penetra, la alabanza no conmueve cuando el corazón está cerrado. Y aunque se asista a la iglesia, aunque se lea la Biblia, aunque se diga que se tiene fe, si no hay perdón hay estancamiento. La invitación de Dios es clara. Él desea que cada hogar sea un reflejo del cielo. Y para eso la reconciliación no es opcional, es el camino. Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la medida. No perdonar según el sentimiento, sino según el ejemplo de Cristo. No esperar que el otro dé el primer paso, sino obedecer a Dios, confiando en que Él honra cada acto de obediencia con restauración verdadera. La sala de tu casa puede ser un lugar de milagros, de sanidad, de comunión profunda, pero para que lo sea, debe estar libre del veneno invisible del rencor. El perdón es la llave que abre la puerta a la restauración. Y aunque cueste, aunque duela, aunque parezca imposible, Dios da la gracia para hacerlo. Porque donde hay un corazón dispuesto, su poder se manifiesta. Y cuando Él habita, todo lo demás se ordena. La paz vuelve, la unidad se fortalece, el amor fluye. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad comienza por soltar lo que ya no debe estar, especialmente en el corazón, especialmente en la sala. Hay aspectos en la vida espiritual que no siempre se disciernen a simple vista. Hay cosas que parecen triviales, detalles aparentemente irrelevantes, hábitos tan comunes que rara vez se cuestionan, pero que revelan más de lo que muchos imaginan. Uno de esos detalles y uno de esos aspectos es el desorden físico. No se trata simplemente de limpieza o de estética, sino de una señal interna que se manifiesta en el entorno. Cuando la sala de una casa está llena de objetos acumulados sin sentido, de muebles abarrotados, de cosas fuera de lugar que permanecen semanas, incluso meses, donde no deben estar, es necesario detenerse y preguntarse qué representa todo eso. Porque la palabra nos enseña que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 está escrito: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando el espacio que debería transmitir armonía refleja caos, esa confusión comienza a manifestarse también en el alma. Desde el inicio, el diseño de Dios para la creación se basó en el orden. Cada cosa fue puesta en su lugar, con una secuencia precisa. La luz fue separada de las tinieblas. El agua del cielo fue distinguida del agua de la tierra. Las estrellas fueron colocadas según sus tiempos. Nada fue hecho al azar. Todo tuvo una intención, una función y un lugar. Génesis 1 no es solo un relato de origen,
Es una proclamación de estructura espiritual. Cuando Dios crea, organiza, cuando Dios interviene, pone en su sitio lo que estaba disperso. Por eso, donde hay desorden persistente, es necesario reconocer que algo dentro también ha perdido su eje. La sala es el rostro visible del hogar. Es el lugar que más se expone, el que recibe a los invitados, el que refleja a menudo lo que se quiere mostrar. Pero cuando el desorden invade ese espacio, ya no se trata de una distracción ocasional. Se convierte en una forma involuntaria de confesar un estado interno. La acumulación innecesaria revela a menudo una sensación de vacío que se intenta llenar con cosas. El descuido permanente puede ser el eco de una falta de propósito. El exceso de objetos sin función expresa una desconexión con el sentido de lo esencial. La vida espiritual saludable produce claridad. Cuando se camina en el espíritu, el corazón se enfoca, la mente se disciplina y eso se refleja en los ambientes que se habitan. Pero cuando la vida interior está desordenada, eso se traslada inevitablemente a lo visible. En Proverbios 24, 30 a 31 se presenta una imagen reveladora. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. El abandono externo es una manifestación de la falta de gobierno interno. Cuando no se cultiva lo que se ha recibido, lo natural es que el terreno se llene de lo que no fue sembrado. Así ocurre con los espacios de una casa. Si no se mantienen bajo dominio espiritual, si no se administran con propósito, serán ocupados por lo innecesario, por lo estancado, por lo que retrasa. Y ese retraso no es solo físico, es también espiritual. No se puede esperar claridad en la mente cuando el entorno grita confusión. No se puede pedir dirección a Dios mientras se convive con el caos como si fuera algo normal. Romanos 12. Uno nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Ese culto racional no se limita a una actitud interior. Se manifiesta también en cómo se organiza la vida cotidiana, en cómo se honra a Dios con cada espacio que se habita. La fe no se mide solamente por lo que se dice en oración, sino también por lo que se permite permanecer en los lugares donde se desarrolla la vida. Y si la sala está llena de objetos que ya no sirven, si está saturada de cosas sin propósito, si hay más pasado que presente, más carga que libertad, entonces es tiempo de hacer una limpieza espiritual que incluya también lo físico. El desorden, cuando se normaliza, roba visión, provoca distracción, oculta lo importante, lo urgente desplaza lo esencial. Lo acumulado impide avanzar. Es una imagen clara de cómo opera el enemigo, sutilmente, sin escándalo, por costo, introduciendo poco a poco una sensación de saturación que paraliza. En Hebreos 12, 1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque la atención muchas veces se enfoca en el pecado, no se puede ignorar la mención al peso. Hay cosas que no son pecado, pero son carga. Y esa carga, si no se reconoce y se elimina, impide correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Muchas salas están llenas de ese tipo de peso, muebles que estorban, objetos que recuerdan lo que ya debería haber quedado atrás, acumulaciones que hablan más de temor que de esperanza. Y mientras esos elementos ocupan el espacio, la atmósfera espiritual se ve afectada. Dios desea llenar el hogar con su paz, pero esa paz necesita espacio para manifestarse. No se instala donde hay desorden, no se acomoda en medio del ruido visual. En Isaías 32, 18 está la promesa.
Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa morada de paz no es solo emocional, también es visible. No se puede habitar en un recreo de reposo si el entorno está saturado de cosas que generan ansiedad, estrés o incomodidad. Por eso, el acto de ordenar no es trivial, es espiritual. No se trata simplemente de decorar, sino de recuperar el dominio, de ejercer autoridad sobre lo que se ha dejado crecer sin conten, cosaco, componfon, trostropol, de decirle al alma: este espacio me fue dado por Dios y será gobernado en su nombre para su gloria. Jesús, al multiplicar los panes y los peces, dio instrucciones precisas antes de obrar el milagro. En Marcos 6:39 a 40 leemos: entonces les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Antes de distribuir la bendición, estableció orden. El orden prepara el terreno para el milagro. La organización crea el ambiente para la multiplicación. Lo mismo se aplica en el hogar. Cuando se retira lo que estorba, cuando se libera el espacio, se activa un principio de disponibilidad. Y Dios llena lo que ha sido vaciado con propósito. Pero cuando no hay espacio, cuando todo está lleno de cosas innecesarias, no hay lugar para lo nuevo. Lo antiguo ocupa el sitio que pertenece a lo que está por venir. En Eclesiastés 3:6 se nos recuerda que hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Saber cuándo es tiempo de soltar es una señal de madurez espiritual. No todo lo que se ha guardado debe permanecer. No todo lo que un día fue útil sigue siéndolo. Aferrarse a lo viejo por miedo, por nostalgia o por costumbre puede convertirse en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer ahora. Y cuando eso se refleja en el entorno físico, especialmente en la sala, esa resistencia al cambio se convierte en una barrera. Por eso parte de limpiar espiritualmente la casa implica discernir qué cosas ya no tienen lugar, qué muebles, qué adornos, qué acumulaciones reflejan una falta de avance. Porque cuando el entorno se mantiene estancado, el alma corre el riesgo de adaptarse al estancamiento. La limpieza espiritual comienza por una decisión. No se necesita una revelación sobrenatural para comenzar a ordenar. Se necesita obediencia, discernimiento, disposición a soltar. Porque lo que se suelta en lo visible libera también lo invisible. Y cuando se ordena lo físico, el alma recibe un mensaje claro. Hay dirección, hay intención, hay avance. La confusión cede ante la estructura. La ansiedad se disuelve ante el espacio recuperado. El ambiente se vuelve receptivo a la presencia de Dios. La paz comienza a establecerse. La mente se aclara. El corazón se alinea. Porque el orden no es solo una cuestión estética, es una manifestación del reino. Y donde el reino de Dios se establece, el caos tiene que retroceder. El enemigo sabe que no puede robar lo que está cubierto por la presencia de Dios, pero puede intentar que ese lugar se vuelva inhabitable espiritualmente. Lo hace no solo sembrando pecado, sino promoviendo el desorden. Un entorno saturado, confuso, tenso, genera distracción, desánimo, pasividad. Y cuando esa pasividad se prolonga, el hogar comienza a perder su función espiritual. La sala deja de ser un lugar de comunión, de palabra, de edificación, y se convierte en un depósito de cosas dependientes de lo que no se sabe dónde poner. Pero Dios no nos ha dado espacios para ser acumuladores de lo inservible, sino administradores de lo que edifica. Y administrar comienza con reconocer lo que debe salir para que lo nuevo pueda entrar.
Donde hay desorden persistente, hay una oportunidad para iniciar una reforma espiritual. Una transformación silenciosa pero profunda. Quitar lo innecesario, dejar espacio, reorganizar con intención. Cada acción tiene un eco en lo espiritual, porque lo que se limpia en la sala también despeja caminos en el alma. Y cuando todo empieza a estar en su sitio, la voz de Dios se vuelve más clara, las decisiones más precisas, la vida más liviana. El desorden nunca será solo visual, siempre será un síntoma de algo más profundo. Y cuando se lo enfrenta con entendimiento y decisión, se abre la puerta a una atmósfera completamente nueva, donde el reino de Dios puede habitar con libertad. Hay una diferencia inmensa entre tener símbolos de fe y vivir una fe genuina. Hay objetos que, aunque parezcan espirituales, terminan siendo estorbos en lugar de instrumentos. No todo lo que parece devocional glorifica a Dios, ni todo lo que representa religiosidad está alineado con su palabra. A lo largo del tiempo, el pueblo de Dios ha sido confrontado una y otra vez por su inclinación a reemplazar la relación con Dios por objetos que se convierten en sustitutos vacíos. En Éxodo 24:5, el Señor es explícito. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No es una sugerencia, es un mandato. Y no está enfocado solo en la idolatría pagana, sino en cualquier representación que pretenda ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios en el corazón del creyente, ¿no? El error no comienza con una escultura ni con un retrato colgado en la pared. Comienza cuando lo simbólico sustituye lo espiritual. Cuando una figura se convierte en punto de confianza. Cuando lo visible reemplaza lo invisible. La fe, que fue diseñada para anclarse en la palabra y en la presencia viva del Espíritu, se vuelve dependencia de lo táctil, de lo colgado, de lo comprado. Esa distorsión, aunque se vista de devoción, no proviene de Dios. En Isaías 42:8, Dios declara: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando en una sala se entronizan imágenes que supuestamente representan lo divino, se produce un desvío sutil, pero peligroso. No porque la imagen tenga poder en sí misma, sino porque ocupa un lugar en el corazón y en el ambiente que le pertenece solo al Señor. La historia bíblica muestra que incluso los objetos que una vez fueron instrumentos de Dios pueden convertirse en ídolos si se pierde el enfoque espiritual. En Números 21, Dios ordenó levantar una serpiente de bronce como señal de sanidad para los israelitas, ¿no? Pero siglos después, en 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías tuvo que destruir esa misma serpiente porque el pueblo había comenzado a quemarle incienso. Lo que un día fue usado por tostillos, se había convertido en objeto de veneración. Y la respuesta fue clara: debía ser destruido. Ezequías no lo guardó como herencia espiritual ni lo veneró por su historia. Lo llamó Nehushtan, que significa cosa de bronce. Y lo hizo pedazos. Porque cuando algo, por más significativo que haya sido, se convierte en un obstáculo para la verdadera adoración, debe ser removido sin contemplaciones. En muchas salas hoy hay objetos que parecen religiosos, pero que han reemplazado la centralidad de Cristo. Imágenes de santos, cuadros de figuras que no se encuentran en las Escrituras, representaciones físicas de lo que debería vivirse en el Espíritu. Incluso en entornos cristianos se han introducido prácticas que imitan lo que una vez fue condenado. Reliquias, velas consagradas, manos extendidas, círculos de oración decorativos, objetos supuestamente
ungidos, pero que no tienen ningún respaldo bíblico. Todo esto, aunque parezca piadoso, no edifica, solo desvía, solo complica lo que debería ser sencillo: amar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús en Juan 4, 23 a 24 enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dijo que le adoren a través de objetos, ni a través de imágenes, ni mediante elementos físicos que simbolicen su presencia, porque su presencia no necesita representación. Ella es real, activa, viva, poderosa. Cuando se busca a Dios con sinceridad, Él se manifiesta sin necesidad de sustitutos. Pero cuando se acude a lo religioso para sentirse cerca de Él, se está eligiendo una apariencia en lugar de una conexión real. Y esa elección tiene consecuencias espirituales. El apóstol Pablo escribió en Hechos 17, 29, que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Esta afirmación desarma toda justificación estética o cultural que pretenda darle valor a una imagen como expresión de lo sagrado. La divinidad no puede ser contenida ni representada por lo creado por manos humanas. Cuando se permite que estos elementos estén presentes en el corazón del hogar, se están introduciendo mensajes espirituales confusos. La familia ve, los niños interpretan, las visitas perciben. Lo que debía ser un hogar centrado en la palabra se convierte en un espacio donde lo simbólico compite con la verdad. No hay neutralidad en lo espiritual. Cada elemento comunica algo, cada objeto declara una creencia, un sistema de valores, una fuente de confianza. Y cuando se mezcla lo verdadero con lo falso, se genera confusión. En Deuteronomio 12:3, el mandato era destruir completamente los lugares y objetos de adoración pagana, quebrar sus estatuas, cortar sus imágenes de acera, quemar sus ídolos, no por intolerancia cultural, sino por pureza espiritual. Porque lo que se tolera termina enseñándose. Y lo que se enseña desde la sala de la casa moldea generaciones. No se puede esperar un hogar lleno de luz mientras haya figuras oscuras ocupando espacio de honra. El error muchas veces está disfrazado de tradición. Se heredan objetos porque siempre han estado ahí, porque los tenía un abuelo o porque representan algo emocionalmente significativo. Pero si algo representa una creencia contraria a la palabra, no puede permanecer solo por costumbre. En Mateo 15, 6 a 9, Jesús reprendió duramente a los religiosos de su tiempo diciendo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Honrar a Dios no es colocar una imagen de Él en la pared, es vivir conforme a su palabra, es cuidar que lo que decora la casa no contradiga lo que se predica con la boca. La pureza del hogar comienza por revisar lo que se ha instalado con buena intención, pero sin dirección espiritual. No se trata de ser extremistas, se trata de ser fieles, de poner a Dios por encima de los hábitos adquiridos, de las herencias culturales, de las comodidades religiosas. La reforma espiritual no comienza en el templo, comienza en la casa. Y dentro de la casa comienza por revisar qué ocupa lugar en la sala. Si hay figuras que no glorifican al único Dios verdadero, deben salir. Si hay símbolos que invocan poder fuera de Cristo, deben ser removidos. Si hay decoraciones que no pueden explicarse bíblicamente, deben ser evaluadas con oración. El Señor es celoso con su gloria. Él no comparte su trono, no acepta ser uno más entre muchos. No permite que lo representen mediante obras humanas. En Éxodo 34, 14 lo afirma: porque no te has de inclinar, es muy bueno
ni a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese celo no es emocional, es espiritual, es justicia perfecta, es protección para el pueblo, porque cada vez que el corazón se ha desviado hacia objetos, ha terminado en esclavitud. La idolatría, aún la más sofisticada, siempre produce atadura, y esa atadura comienza en el lugar donde se colocó una imagen con intención de devoción, pero sin respaldo de la verdad. La Escritura no deja espacio para ambigüedades. No hay una adoración correcta que incluya imágenes. No hay una fe madura que necesite figura. No hay una vida llena del Espíritu que dependa de símbolos para sentirse cerca de Dios. El acceso al trono de la gracia está abierto por la sangre de Cristo, no por objetos colocados sobre una mesa o colgados de una pared. Hebreos 10, 19 a 22 lo declara con fuerza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esa certeza no necesita mediadores visuales, solo necesita un corazón rendido y una vida alineada con la verdad. Donde hay objetos religiosos vacíos, hay una urgencia de reforma, una necesidad de volver a lo esencial, a lo que no depende de formas, ni de colores, ni de estilo, a lo que se vive en lo íntimo, en lo profundo, en lo invisible. La fe verdadera no necesita estímulos visuales, porque se sustenta en la palabra que no cambia. No hay lugar en la sala de un hogar consagrado para aquello que, por más bonito que parezca, desvía la atención de Cristo. Y si Cristo no es el centro, entonces ese espacio está comprometido espiritualmente. Volver al diseño original es rechazar lo que el mundo ha mezclado con la verdad. Es entender que Dios no necesita imágenes para manifestarse, que el Espíritu no habita en figuras talladas ni en objetos consagrados por hombres. Habita en corazones limpios, en casas ordenadas bajo su gobierno, en familias que han decidido caminar en santidad. Y esa santidad empieza por separar lo sagrado de lo común, por discernir lo que parece inofensivo, pero es una puerta abierta a la confusión, por sacar lo que contamina aunque tenga apariencia de piedad. Porque donde reina lo simbólico se debilita lo espiritual. Donde se tolera lo falso, se contamina lo verdadero. Y donde se decide honrar solo a Dios, sin distracciones ni adornos engañosos, ahí su gloria se manifiesta con libertad, con poder y con dirección. El Señor busca hogares donde no haya competencia por su atención, casas donde no haya sustitutos de su presencia, familias que entiendan que no hay imagen que represente lo que Él es. Solo su Espíritu puede llenar la sala con la paz que transforma, con la luz que revela, con la verdad que libera. Y para que eso suceda, todo lo que usurpa ese lugar debe salir, sin excusas, sin demoras, sin temor. Porque cuando se quita lo falso, lo verdadero puede entrar. Y cuando Él entra, todo cambia. Hay una ausencia que pesa más que muchas presencias. Una sala puede estar decorada con esmero, limpia, ordenada, libre de todo lo visible que contamina, y aún así sentirse vacía si falta lo esencial. Porque no basta con sacar lo que está de más. También es necesario establecer lo que edifica. El corazón del hogar no está completo mientras no se levanta un altar, un lugar consagrado para la comunión con Dios. La Escritura muestra que donde se honra al Señor con intención, su presencia desciende con poder. En Génesis 12, 7 a 8, Abraham, al recibir la promesa de Dios, edificó un altar y adoró. No lo hizo en el templo, lo hizo donde vivía. Y esa acción no fue simbólica, fue espiritual. Dio lugar a Dios en su espacio personal. Y eso marcó el inicio de un pacto.
En muchas casas la sala se ha convertido en un centro de actividad, pero no en un centro de adoración. Hay movimiento, pero no dirección. Conversación, pero no oración. Comunidad, pero no presencia. El altar no es un mueble, es un acto de rendición. Es el momento en que se decide que ese espacio será más que un lugar de descanso. Será un territorio consagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Josué, al final de su liderazgo, no solo declaró su fe, sino también su decisión de hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa declaración no fue una consigna, fue una postura. Y una casa que sirve al Señor comienza estableciendo momentos y lugares donde su voz puede ser oída sin distracciones. La falta de un altar en la sala revela una vida centrada en lo externo. Pero el altar trae enfoque, da sentido a las conversaciones, redefine las prioridades, abre las puertas al consejo divino en medio de la rutina. En Daniel 6:10, el profeta, aún bajo amenaza, oraba 3 veces al día frente a su ventana. Su casa no era solo refugio, era santuario. Y su vida fue preservada no por la costumbre, sino por la comunión. En tiempos donde todo compite por nuestra atención, levantar un altar es un acto contracultural. Significa detener el ruido, apagar las distracciones y declarar que Dios es bienvenido en ese lugar. No se necesita una estructura elaborada, solo un corazón dispuesto, un rincón, una Biblia abierta, una atmósfera de respeto. Ese pequeño espacio transforma el ambiente, no porque el lugar sea especial en sí, sino porque Dios honra la intención del corazón. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no impone su entrada, Él espera que se le abra, y abrirle implica asignarle lugar, prioridad, permanencia, no un momento esporádico, sino un hábito espiritual que define la atmósfera de la casa. Cuando se establece un altar en la sala, la conversación cambia, la palabra que se lee guía, la oración que se eleva protege, la presencia que se manifiesta transforma, porque donde el Señor es entronado, su gobierno se establece. Y donde Él gobierna hay paz, hay dirección, hay propósito. No se trata de ritual, sino de rendición. No se trata de decoración, sino de consagración. El altar en casa es el principio de toda reforma espiritual duradera. Porque si Dios es honrado en la sala, lo será también en cada habitación, en cada decisión, en cada paso de quienes habitan ese hogar. Todo lo que permanece dentro de un hogar habla. Cada elemento, cada decisión, cada atmósfera, cada espacio que se permite o se limita, se convierte en un lenguaje silencioso que proclama lo que verdaderamente habita en el corazón de quienes viven allí. Y es en la sala, ese lugar que fue diseñado para el encuentro, donde se revela con más claridad la dirección espiritual del hogar. Lo que permitimos entrar no solo define lo que vemos, sino lo que somos. Lo que toleramos no solo ocupa espacio físico, sino también espiritual. Por eso este llamado no ha sido solo a sacar lo incorrecto, sino a comprender por qué fue necesario permitir una limpieza tan profunda. Porque no se trata simplemente de corregir, sino de restaurar el propósito original de lo que fue creado para ser un punto de comunión. Hay una verdad que no puede ignorarse. Toda casa fue diseñada por Dios como una extensión de su gobierno en la tierra. No como una estructura pasiva, sino como un territorio activo de influencia, obediencia y luz. El enemigo siempre ha buscado entrar en los espacios donde más se construye identidad. En el jardín intentó torcer la verdad en el lugar de intimidad entre Dios y el hombre. Hoy sigue operando con la misma estrategia, no desde el caos evidente, sino desde la normalización de lo impropio, desde la instalación sutil de lo que parece inofensivo, pero en realidad
distorsiona, distrae o contamina. Por eso, limpiar la sala no es solo una tarea de purificación visual o decorativa, es una declaración de guerra espiritual. Es una proclamación clara de que ese espacio ha sido retomado para el propósito de Dios. Cuando el hogar vuelve a estar alineado con el diseño divino, se convierte en un refugio, en un santuario, en una fuente de vida que trasciende sus muros. La sala restaurada no solo es un lugar de descanso, sino de edificación. No solo un espacio de reunión, sino de impartición. Porque allí se manifiesta lo que se cultiva en secreto, siembra de valores, presencia del Espíritu, atmósfera de verdad. La familia no solo habita un lugar físico, también absorbe un ambiente espiritual. Y ese ambiente no se construye con paredes ni muebles, sino con principios, con limpieza de lo impuro, con establecimiento de lo eterno. El mundo promueve la acumulación sin sentido, celebra lo estético antes que lo verdadero, invita a llenar los espacios con lo que impresiona, aunque no edifique. Pero Dios busca algo completamente distinto. Él no busca una casa perfecta, busca una casa dispuesta, un hogar donde se pueda mover con libertad, donde cada decisión se tome no por lo que se ve bien, sino por lo que agrada a su espíritu. Y eso empieza en lugares tan cotidianos como la sala, porque allí es donde ocurren las conversaciones que definen el alma, las miradas que sostienen el ánimo, las pausas que marcan el ritmo de la vida. Y cuando ese espacio ha sido santificado, todo lo que sucede allí comienza a reflejar el carácter de Cristo. Este mensaje no ha sido una crítica a lo externo, sino una invitación a la restauración profunda. No es un llamado a temer, sino a despertar, a mirar con nuevos ojos, a escuchar con discernimiento, a sentir el latido espiritual de tu hogar y preguntarte, ¿está Dios cómodo aquí? ¿Tiene lugar para hablar? ¿Su presencia es prioridad o solo adorno? Porque una sala que ha sido limpiada sin haber sido entregada sigue estando incompleta. Pero una sala que ha sido rendida al gobierno de Cristo se transforma en una puerta abierta al cielo. Y esa transformación no termina en los objetos que se sacan ni en los símbolos que se destruyen. Termina en una decisión interior que redefine todo lo demás, que desde hoy cada rincón del hogar será un altar vivo, un lugar donde la presencia de Dios no solo visita, sino habita, donde la luz no solo entra, sino permanece, donde la verdad no solo se predica, sino se respira. Porque cuando el hogar se convierte en extensión del reino, la sala deja de ser un espacio de tránsito y se convierte en tierra santa. Y en ese suelo Dios camina, guía, restaura y habita.